En 1988, las FARC pusieron en marcha un plan que tenía como objetivo tomar el poder por 8 años. Y por esto, en la década de los 90 es cuando se pudo ver el crecimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de manera que a sus miembros se les empieza a atribuir la violación de los derechos humanos con el uso de minas antipersona, armas tales como bombas y cilindros, asimismo masacres, atentados terroristas, secuestros extorsivos y el desplazamiento forzado de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Aparte de esto, narcotráfico y el robo y contrabando de petróleo, que fue uno de los hechos más trágicos para las personas que habitaron en Santander en aquella época. Bermeja, la ciudad industrial más importante de este departamento, por ser la sede de la refinería de petróleo más grande del país, fue la que más sufrió con los enfrentamientos de los grupos guerrilleros, pues esta región representaba riqueza para los diferentes grupos armados. Con esto, el ELN y las FARC decidieron invadir diferentes municipios santandereanos y secuestrar a sus habitantes. Esto con el objetivo de infundir presión a los políticos y también como manera de financiación. De igual manera, el ELN decidió ir por los empleados de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, pues con amenazas, extorsiones y secuestros exigían cierto porcentaje de un contrato o un importe mensual para dejar ejercer a sus trabajadores en la región. Una de las víctimas del Ejército de Liberación Nacional fue Humberto Díaz Uribe, barramejo y empleado de la petrolera, que ahora carga en su recuerdo aquella historia como una de las que pudo sentir más temor en su vida, ya que nunca pensó que podría ser secuestrado por aquellos grupos armados tan sonados de aquel tiempo. Era el 31 de diciembre de 1992. Salió de su casa a las 6 en punto de la mañana a trabajar. Cuando yo era supervisor de mecánica en el campo de unidades de bombeo, lo que yo hacía era estar pendiente de los equipos que se extraen, que están en el crudo del subsuelo. Como ese día era fin de año, sus superiores decidieron dejarlo salir antes de mediodía, pero le dijeron que debía ir lo más pronto posible a buscar a un hombre que estaba en Opón, un municipio cerca de la refinería, quien firmaría un contrato de mantenimiento para que empezara a trabajar a más tardar el 2 de enero siguiente. Entonces yo me saqué la camioneta 3507 de la empresa porque me habían dado una dirección para que fuera a mirar unos equipos, en donde entonces iba llegando a la casa del nuevo empleado y entonces en el camino salieron 2 hombres. En el momento que iba sacando ellos me dijeron: señores, apague la camioneta. Entonces claramente yo hice caso, no me presentaron porque, y no me dieron nada porque dijo que yo me di cuenta por el brazalete que eran del ELN y me dijeron que tenía que transportarlos hacia una zona que ellos me iban a dar. Entonces pues lógicamente obedecí. A los 10 minutos llegaron al sitio, era una finca, no era tan grande ni bonita. Allí vio que más guerrilleros los estaban esperando. Seguidamente lo bajaron del asiento del conductor y lo hicieron sentar atrás. Entonces en el trayecto yo estaba escuchando que ellos necesitaban la camioneta más tardecito para transportar unos guerrilleros y colocar una bomba en el río o en el puente Opón para volarlo. Llegando al destino lo bajaron de la camioneta y lo dejaron en la orilla del río mientras ellos al parecer estaban poniendo los artefactos en el puente. Más tarde, cuando terminaron de poner las bombas y de hacer sus fechorías, como lo dice Humberto, le quitaron la camioneta, se fueron y lo dejaron tirado allí con la zozobra de querer saber si podía irse o no, puesto que le daba miedo preguntarles algo y que su respuesta fuera peor de la que él pensaba. Entonces me decidí esperar por la noche, más o menos a las 10 de la noche, cuando ellos estaban todos tranquilos, durmiendo, para poderme escaparme, porque me estaba dando como miedo. Entonces, pues no podía salir más temprano, porque lógicamente me podía encontrar guerrilleros en el camino o andando por la zona. Con preocupación, Humberto, pensando en sus hijos y en su esposa y orando para que esta pesadilla se acabara, a los 3 minutos pudo darse cuenta que Dios sí escuchaba las plegarias, pues a lo lejos vio que venía un conocido de él caminando hacia la dirección en la que él se encontraba.
Él vivía cerca de su casa en el centro de Barranca Bermeja. Humberto le hizo señas y él logró verlo y se vino corriendo hacia donde estaba él. Él le pregunta que qué pasaba y por qué estaba ya solo. Él le explica la situación y Humberto le pide un favor. Bueno, y entonces estando ahí, entonces yo le dije, pues le dije a mi compañero, como él no tenía ningún problema ahí, le dije a mi compañero que le dijera a mi esposa y a mis hijos que no podía, que como él me tenía secuestrado, entonces que me podía salir únicamente hasta después de las 10 de la noche, para que nadie me viera, entonces porque eso fue lo que vieron ellos, porque me soltaron de que no puede irme, porque ahí fue madre. Antes de medianoche, él ya estaba listo para irse de allí. Caminó y caminó, pero a los 100 metros había más guerrilleros. Al verlo le dijeron que tenía que devolverse y lo retuvieron hasta las 4 en punto de la madrugada. Después de una hora salió a ver si había más hombres del ELN y al seguir caminando se dio cuenta que por fin estaba solo. Además recuerdo que ese día, cuando iba caminando, o sea, iba caminando, entonces dije yo, pues si yo por el camino, si encuentro, oigo voces o carros, entonces me boto al pasto para que no me vieran. Y entonces ahí seguí por el camino y aproximadamente caminé 8 horas para llegar al centro de Barranca. Y llegué a las 12 del día a mi trabajo, directamente al trabajo. Lógicamente pues estaba lleno de barro y raspado y todas las personas que me vieron pues estaban como asustados y sorprendidas, o personas que tenía a mi cargo, a ver qué me había pasado. Pues entonces pues al verme como yo estaba, notaron algo que había pasado. Sin decir mucho sobre su situación, él les abre la puerta para que puedan trabajar. Después, él llama a su jefe y le comenta todo lo que le había pasado, y él le dijo que podía irse a su casa si así lo quería. Lo más curioso de ese día, que ese día era 1 de enero, entonces yo no sé si no por el momento que pasé, el sentimientos encontrados, el shock que tenía, y entonces mucho desobedecía la orden de mi jefe que me fuera, pero entonces no, yo trabajé hasta las 2 de la tarde, y llegué a la casa a las 3. Mi esposa y los hijos lógicamente estaban claramente felices de verme, me recibieron con brazos y abrazos, estaban un poco angustiados porque no sabía a qué hora iba a llegar. Porque fue para un 31 de diciembre y así no hubiera sido el 31 de diciembre, fue muy triste lo que sucedió, porque uno no se espera eso, mamita, pero le damos muchas gracias al Señor porque todo fue maravilloso, no sucedió nada malo, Dios siempre nos acompañó, nos fortaleció y él pues llegó a la casa sanito, no fue a mayores la situación, bendito y alabado Dios. Mamita, pues eso, solo felicidad y felicidad y felicidad, que fue lo que sentimos todos, lloramos de la alegría, lloramos también cuando supimos que él estaba retenido, pero siempre confiamos en Dios, que en su misericordia, que él iba a traerlo sano y salvo, mamita. La llegada de mi papá nos dio mucha tranquilidad, mucha felicidad, porque estábamos súper angustiados, no pudimos dormir, fue un descanso total. Ver a mi mamá otra vez alegre, con tranquilidad, porque verla llorar y sufrir pues fue muy triste, pero nos llenó de paz, gracias a Dios. Fue un momento inolvidable, verlo a él, abrazarlo, es un momento que hasta ahora en mi vida nunca se me va a olvidar. La parte buena es que mi amigo, mi compañero, fue en la hora de la mañana a mi casa a contarles a mi esposa lo que me había sucedido y dónde estaba yo. Entonces, que por favor que no fueran a encontrarlo, porque es muy peligroso, que de pronto podía matarlos a ellos y a mí. Entonces ese cargo de darles un poco de paz en ese momento y de angustia, y precisamente por ese favor estoy muy agradecido siempre con él y lo recordaré. Por último, el 1 de enero, su familia decidió celebrar la fiesta que casi todo el mundo conmemora el 31 de diciembre, porque ya estaban juntos y el día anterior no lo habían podido hacer porque él se encontraba retenido. Tranquilizados, entonces me disponía a dormir.
Entonces ya en ese tiempo pues estaba más calmado, entonces me puse por fin a pensar lo que me había pasado en ese día y a reflexionar lo que me ha ocurrido. Entonces yo estoy muy agradecido, pues fui afortunado de haber sobrevivido a este suceso. Ese día Humberto Díaz Uribe empezó a sentirse como una persona especial, pues en una época donde reinaba la guerra, muerte y el dolor, no solo de sus compañeros de trabajo, sino de casi todos los habitantes de Santander, él pudo llegar a su casa sano y salvo.